Vamos. Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva charla de la selección masculina. Y este día vamos a tratar un tema muy importante para nosotros, que es la nutrición. Para ello tenemos invitado a Carlos Jorquera, ¿sí? Nutricionista que trabajó en la Universidad de Chile, en la era San Paoli, en la selección de rugby, hockey y trabajó con Fernando González, ¿sí? Eh, Como siempre, les pedimos que silencien los micrófonos y las preguntas siempre por el chat. ¿Bien? Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y la palabra es toda tuya. Bueno, gracias por la invitación y la verdad es que para mí siempre es un agrado poder colaborar con el deporte chileno. Así que, a ver, voy a necesitar, porfa, si me pueden dejar de anfitrión para poder compartir pantalla. Ahí estás habilitado. Ok, gracias. Y lo que vamos a hablar hoy día es de recuperación. La verdad es que la nutrición abarca varios temas indudablemente, ¿ya? Pero recuperación es uno tremendamente importante, ¿ya? Y es algo que viene agarrando mucha fuerza, a pesar de que toda la vida hemos estado hablando de este tema tan especial. Como dijo, bueno, dice Beto, la verdad es que no sé el nombre bien, como dijo, bueno, mi experiencia en el deporte, yo trabajo en el fútbol profesional hace unos 18 años y con deportistas de alto rendimiento cerca de 15, 16 años. Y en Copa Davis 12, 13 años. Entonces, no señalo eso para mostrar el currículum, sino que simplemente para ver cómo nosotros tenemos que participar del alto rendimiento y cómo tratamos de preocuparnos de cada detalle en esto. Por lo mismo, tuve la suerte de estar en una época, 10 años, trabajando con el plantel de la U, entonces voy a mostrar datos porque es un deporte colectivo en este tema que es transversal a todas las disciplinas deportivas, tanto deportes individuales o deportes colectivos, en donde en general en los deportes colectivos tiene una mirada un poquito más lejana ya por parte del deportista propiamente tal, porque obviamente somos más. En cambio, el deporte individual en general tiene una mirada un poquito más específica, ya sin desmerecer, por supuesto, a ningún deportista ni ninguna especialidad, y es porque el deportista que ejecuta trabajos individuales depende de sí mismo. Entonces, eso hace que de alguna manera las cosas se miren en esa perspectiva. Yo no sé si se proyecta bien, se ve bien, por favor. Si alguien me puede contestar porque no veo, no tengo imagen. No se ve nada todavía. ¿No? Ah, perdón. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a ver. Ahí sí. Entonces, gracias. Bueno, como decía, este es un tema relevante. Yo soy de formación nutricionista, pero me dedico también a la fisiología del ejercicio, que es buscar entender cómo funciona el cuerpo mientras realizamos algún tipo de actividad. Y la verdad es que toma gran relevancia para nosotros, indudablemente porque el deportista está sometido a una carga externa importante, y eso es lo que queremos conversar ahora. Entonces, cuando analizamos el deporte, venimos desde algo súper sencillo que es movernos hasta algo tan específico como puede ser un deportista de alto rendimiento, que es la población que está mirando esta presentación hoy día. Aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar si la carga de trabajo es percibida igual para cada tipo de actividad que se realice o cada etapa de entrenamiento, ¿ya? Y cuál es el impacto que tiene esa carga de trabajo para cada deportista. Eso es algo que a nosotros nos preocupa en el día a día, porque lo que se le exige a un deportista es que mantenga una intensidad durante todo el juego. Lo que se le exige es que mantenga una intensidad de trabajo durante todo un entrenamiento. Entonces, los deportistas de alto rendimiento son personas especiales, obviamente, desde toda perspectiva, en donde se les va a exigir, por supuesto, como a un deportista que tiene capacidades por sobre la media. Por eso existe un grupo, en este caso, de seleccionados que son una población diferente. Es una población que es muy entretenida de estudiar y de analizar, porque la capacidad que tienen es de poder ejecutar acciones como la que se ve ahí en pantalla y otras más a grandes intensidades muchas veces o por mayor tiempo.
Y eso es algo que es un desafío porque se está compitiendo contra personas que realizan esta actividad igual o mejor. Entonces, los deportistas son capaces de realizar diferentes tipos de acciones y van a tener características físicas diferentes, psicológicas, fisiológicas, nutricionales, biomecánicas y antropométricas. Y ahí es donde entramos nosotros en estos aspectos a poder analizar qué es lo que ocurre con esta recuperación. El deportista trabaja en diferentes periodos, periodo pretemporal, competitivo, en estos periodos de transición, ¿ya? Pero en particular lo que nosotros estamos viendo a fin de cuentas es esto, los ciclos de entrenamiento, el número de entrenamientos por día, las horas de cada entrenamiento, para poder hacer un cálculo específico desde una perspectiva nutricional, desde una perspectiva de hidratación y de suplementación, en la medida que nosotros estemos obviamente incorporados al campo, porque la verdad es que cuando un deportista nos consulta o va, valga la redundancia, a la consulta, lo que podemos extraer ahí es bastante vago en un principio, ¿ya? Y hay que pensar que no sabemos en cuánto tiempo más lo vamos a ver. Entonces, no es comparable el trabajo que se puede hacer en la consulta cuando estamos ejecutando un trabajo en terreno en estas etapas. Como les dije, hay un montón de información para diferentes disciplinas, para poder calcular los gastos energéticos en diferentes disciplinas con diferentes métodos, pero ese es parte de nuestro desafío, porque cuando nosotros vemos qué es lo que ocurre ya con el comportamiento del deportista, como ustedes pueden ver ahí, hay un comportamiento fisiológico, ¿ya? Que tiene una comunicación directa con este gasto energético y esta recuperación, en donde nosotros vemos que existen cargas de entrenamiento en las sesiones, en donde nos comunicamos obviamente con el preparador físico en este caso, para ver, dependiendo de los métodos que tengamos, cómo es la carga neuromuscular, cómo es la carga mecánica y cómo es la carga fisiológica, que eso tiene repercusión significativa y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, en esto de recuperación, en donde la nutrición forma parte importante, nosotros nos tenemos que preguntar qué es lo que está provocando esta diferencia en la respuesta del deportista a un mismo entrenamiento. O sea, yo creo que cada uno de los que está presente ha terminado un entrenamiento muy agotado o ha terminado un entrenamiento entero y el compañero al lado está medio cansado, entonces, bueno, ¿por qué yo estoy respondiendo bien? ¿Por qué él no está respondiendo bien? Dormí bien, dormí mal, comí, me hidraté, etcétera. ¿Qué está haciendo que yo responda de cierta manera? Y eso tiene obviamente una razón. Nosotros vemos que existe a mí me encanta esta diapositiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos acerca de lo que señala esto, que dice las causas o los mecanismos desconocidos del síndrome de sobreentrenamiento, estamos claros que un deportista durante la transición de su entrenamiento va a incrementar la intensidad, la duración y la frecuencia de estos entrenamientos. Si miramos el cuadro rojo, dice una sobrecarga aguda, ya que metemos una gran carga de trabajo, pero con poca continuidad, y van a existir algunas adaptaciones fisiológicas, pero no hay cambios significativos en el rendimiento. En cambio, el overreaching, que es el paso siguiente, que es llevar al deportista al límite, y por eso, muchachos, ustedes lo hacen entrenar a esas intensidades, es lo que provoca estas adaptaciones fisiológicas óptimas y de rendimiento. Y como dice ahí, esa es la zona de mejora de la performance, del rendimiento para la competición y el entrenamiento. Por lo tanto, a un deportista de alto rendimiento jamás lo van a entrenar a una baja intensidad durante su vida deportiva, a no ser de que tenga partido en un par de días más, que es lo lógico. El tema en particular es que este overreaching, que se llama ahí, está a un paso del overtraining, que es el sobreentrenamiento. Entonces, si ustedes se fijan, el overtraining señala que hay malas adaptaciones fisiológicas y de rendimiento, y hay un detrimento, obviamente, de este rendimiento deportivo. Y no solamente eso, sino que además pueden existir lesiones, hay un mal comportamiento del sueño, hay una mala recuperación, hay un cambio del humor y una serie de patrones que están tremendamente descritos y es muy fácil de divisar. El tema en particular es que ese overreaching, ya llevar al deportista al límite, depende exclusivamente de los 5 factores de recuperación que participan en este proceso. Dependen de una alimentación acorde con la carga de entrenamiento que tiene, depende de una hidratación acorde con esta carga de entrenamiento, depende de una suplementación, en el caso que aplique, depende de un sueño y de un descanso. Y eso es parte del desafío de lo que nosotros vamos ejecutando en el día a día,
ya con estos deportistas de tal manera de evitar este sobreentrenamiento, porque por una parte, la carga externa, que es el entrenamiento propiamente tal, que se puede medir en distancia, con GPS, con acelerómetro, ¿ya? Y con una serie de elementos hoy, la verdad es que en un deporte colectivo se hace difícil, de alguna manera, poder calcular la totalidad de esto. Entonces, se hace muy necesario que para esta carga de entrenamiento que tenemos en un periodo básico, ya o que tenemos en una pretemporada, o que tenemos durante la temporada, requiere un comportamiento del deportista en donde existe una comprensión de lo que significa ser 24 horas deportista. Y esto es lo que dice, obviamente, la bibliografía y es lo que nosotros evidenciamos también en el trabajo de campo. Esta carga de entrenamiento va a tener algunos moderadores que son positivos o negativos dependiendo de la conducta del deportista. Hay características individuales, está el estado de entrenamiento, el estado psicológico, la salud, el medio ambiente. Obviamente no es lo mismo entrenar acá que entrenar en Colombia. Ya el sueño, la nutrición, la hidratación, la suplementación y la genética. Estos moderadores es de vital importancia que sepamos nosotros tenerlos, y ahí obviamente la nutrición participa, la hidratación participa y la suplementación también participa. Entonces, cuando a veces uno le toca presentar estos temas, uno dice, bueno, pero obviamente es nutricionista y tiene que va a hablar bien de la nutrición y que es necesaria. Y la verdad es que una manera muy simple de poner sobre la mesa este tema es que yo de pronto le pregunto a los deportistas, oye, ¿tú crees que la nutrición sirve de algo para...? Dice, bueno, yo creo que sí, puede servir. ¿Y qué pasa si tú mañana tenés que jugar y hoy día no comes en todo el día? ¿Mañana vaya a rendir al 100%? Chuta, no sé si al 100, ya, ok. Y si no tomas agua durante todo el día, ¿vaya a rendir al 100%? Tampoco sé si va a rendir al 100%. Bueno, esa duda no debe existir. Entonces, el desafío que tenemos nosotros bajo esta premisa es ojalá tener al deportista en óptimas condiciones nutricionales. Entonces, tenemos que conocer este estado de entrenamiento. Ya hay algunos que vienen de una lesión, que vienen de una pretemporada, vienen de una para, se van a otra liga, ya que puede ser más o menos competitiva, no tengo idea. El estado de ánimo, quiero entrenar, no quiero entrenar, la verdad es que el tipo de entrenamiento que estoy haciendo hoy día me acomoda, no me acomoda, no sé, eso es parte de lo que se evidencia. Tengo problemas en la casa, no tengo idea, en la universidad, en el trabajo, ya, el estado de salud. Es importante también ir viendo qué es lo que pasa, sobre todo en los periodos de invierno nuestros, que son periodos muy duros, ya con frío, de repente terminamos de entrenar muy tarde, o entrenamos muy temprano en la mañana, no lo sé, hay que observarlo. El comportamiento del sueño es vital. Yo lo voy a repetir siempre. El sueño es por lejos lo más importante para el deportista en este fenómeno de recuperación. Mucho más importante que la alimentación, por ejemplo. El medio ambiente, ya lo dijimos, en diferentes zonas, y obviamente ahí entra a batallar este concepto de nutrición e hidratación. Y eso es parte, insisto, de lo que nosotros tenemos que ver en este día a día. Entonces, la prescripción del ejercicio tiene una organización, tiene una cantidad y una calidad, y esa es la carga externa, ya que es importante que el deportista la siente, pero no sabemos qué ocurre en el cuerpo de este deportista. Lo que más podemos saber es que nos diga que está cansado, que el entrenamiento estuvo fuerte, pero que me costó recuperarme o que me recuperé rápido. Pero la verdad es que esta carga interna, que es lo que nosotros analizamos, requiere estos moderadores y requiere una nutrición aplicada, requiere una hidratación aplicada. Solo así logramos mejorar este rendimiento y también reducimos estos espacios de tiempo que hay entre un entrenamiento y otro, entre una competencia y otra. Y eso está súper descrito en la bibliografía, pero es parte de que esto es muy teórico. La verdad es que nosotros lo aterrizamos en ciertos conceptos porque no queremos que el deportista se sienta como esos monitos ahí, con lesiones, con fatiga, con mala recuperación o como sea. Entonces ahí hay un montón de mediciones, se pueden usar plataformas de fuerza en el entrenamiento, pero hay encuestas de sueño, hay análisis bioquímico, perfiles hormonales, perfiles inmunológicos, podemos observar qué es lo que ocurre con la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco, hasta la temperatura se puede evidenciar, etc. Entonces, esas son cosas que nosotros analizamos y buscamos. Esto que se ve acá es exactamente lo mismo que mencionaba anteriormente. O sea, hay un montón de herramientas hoy día que nos permite evidenciar si a fin de cuentas este deportista se está recuperando o no. Y esta comunicación es vital. ¿Ya? En particular,
El nutricionista no puede ser solo el ente que entregue una pauta. Tiene que ser alguien que esté en constante comunicación con el preparador físico y con el mismo deportista, de tal manera de generar algunos lazos que permitan tener una comunicación mucho más abierta, que pueda permitirnos conocer estas cosas sumados a lo que generamos nosotros en las encuestas que podemos realizar. Entonces, todo esto que busca un rendimiento, describe sin duda el entrenamiento, pero a la derecha estas adaptaciones van a ser positivas en la medida que nos preocupemos de estos factores. O sea, lo que estamos fundamentando, ¿ya?, es que hay un montón de factores que están asociados al entrenar que inciden en una respuesta positiva o negativa al entrenamiento, a la carga de entrenamiento que pueda tener. Entonces, hay otros tipos de monitoreo, podemos evaluar la composición corporal, podemos medir en el fondo el gasto energético basal, que hay un montón de herramientas hoy día como para poder usar, el test de sudor, podemos evaluar el sodio en el sudor para ver si hay algunos que son más, que tienen mayores pérdidas, pero el objetivo de esto es optimizar la carga interna, o sea, la respuesta del deportista a las adaptaciones funcionales que sustentan estos resultados del entrenamiento. Porque el deportista entrena para mejorar, ¿ya? Y el preparador físico busca que mejore. Entonces, en esto eh, eh, va a ocurrir siempre a través de una prescripción adecuada y una manipulación de los comportamientos que pueden moderar la carga interna. O sea, obligadamente nosotros tenemos que buscar satisfacer las demandas energéticas, nutricionales, de hidratación y de suplementación en la medida que aplique, insisto, para poder favorecer en el fondo un resultado positivo del entrenamiento y la competencia. Todos los entrenamientos van a fatigar en mayor o menor cuantía, pero lo importante acá es ver cómo los factores que están asociados en el fondo a este rendimiento se pongan les pongamos límite a través de estos moderadores para de alguna manera tener una mejor respuesta y terminar los entrenamientos con una recuperación positiva y no con una recuperación en donde que esté dominada por un desgaste. Entonces, esto que está clarísimo, señalado por muchos investigadores, y no solamente investigadores, sino que en la práctica de lo que vemos, es que simplemente la carga externa es un aspecto medible que ocurre externamente al atleta, y la carga interna es un aspecto medible que ocurre internamente en el atleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, esto es esta línea punteada, busca mostrar cuál es la homeostasis o el estado de equilibrio en el cual estamos nosotros, cada uno de nosotros en este minuto, como ese perrito que está acostado. Si a nosotros nos dijeran ahora que vamos a entrenar, salen a la cancha los muchachos, hay un ejercicio y un estrés que va a alterar, obviamente, este estado de relajo, va a haber un proceso catabólico de degradación que está dominado por enzimas, hormonas catabólicas, que lo que hacen es permitir la ejecución del ejercicio y a su vez sacar la energía de nuestra reserva, de donde sea, de los carbohidratos que tengamos, de la grasa que tengamos y de las proteínas que tengamos. El voleibol es un deporte de transición anaeróbica aeróbica. Sabemos que hay una dominancia, obviamente, del metabolismo anaeróbico glucolítico, lo que implica que el principal sustrato energético en general son los carbohidratos más que las grasas. Entonces, obviamente, si no tengo una cantidad suficiente de carbohidratos, voy a ir a buscar proteínas para sintetizar energía, ya, o sintetizar carbohidratos o oxidarlos como energía, ya, y no necesariamente un porcentaje importante de las grasas que nosotros podemos ver en otros tipos de disciplinas. Entonces, nosotros esperamos que este proceso catabólico se recupere gracias a estos factores que mencionamos, ya que son alimentación, descanso, estas horas de sueño, de hidratación y de suplementación. Porque una vez cuando ustedes terminan el entrenamiento, hay un proceso hormonal importante y significativo que va a liberar una cantidad de hormonas que favorecen estos procesos de recuperación y que se van a ver potenciados con estos factores que mencionamos ahí. Perdón, de alimentación, de descanso, de horas de sueño, de hidratación y suplementación. Y ahí es donde nos preguntamos si es que nos preocupamos de todos estos factores según la actividad que estamos realizando. Entonces, esto está súper claro desde la parte fisiológica, desde la parte biomecánica, ya que estos conceptos a lo mejor pueden ser un poco más enredados, pero lo que tenemos que ver simplemente es que necesariamente tenemos que generar una respuesta ya a toda esta carga
ya que es el entrenamiento mismo. Porque a su vez, como dice este autor, se puede argumentar que el mayor valor de la ciencia del deporte está relacionado con la optimización de la interfaz entre el entrenador y el atleta. O sea, nosotros tenemos que facilitar eso ya a través de la recuperación de estos deportistas. Entonces, nuevamente aparecen todos estos moderadores en donde ya vamos a ver que los objetivos de entrenamiento es maximizar la mejora en actividades específicas, ya optimizar el rendimiento en el día profesional y estos cambios en la composición corporal. Entonces, seguido a eso, hay una planificación, una monitorización de las mediciones, ya que esto tiene que existir colaboración, por supuesto, con los deportistas también, ¿ya? Y en esto tenemos que ver cuáles son los recursos que tenemos. La cantidad de recursos, analizarlo, a veces tenemos recursos que son más limitados, no sé, todo tenemos que aprovechar. Entonces, fíjense en esto, por ejemplo, ya entrando más en materia, ya viendo que obviamente el ejercicio tiene, el entrenamiento tiene un impacto hormonal, enzimático, como queramos llamarlo, sobre nuestro cuerpo, algo está ocurriendo. Miren ustedes, se señala que un deportista debiese dormir en promedio 8 horas al día. Nosotros hemos hecho hartas encuestas, esto lo vamos a publicar, hemos hecho hartas encuestas con diferentes disciplinas deportivas, y observen ustedes que las horas del sueño, deportistas profesionales, que tienen el tiempo para dormir, ya que tienen los recursos y todo lo demás, de 4 equipos de fútbol profesional, el 77% duerme relativamente bien, 7 horas, un 14% menos de 7 horas y un 9% más de 9 horas. Entonces, pero, si ustedes se fijan, este 77% que duerme relativamente bien en horas, se describe que un 79% tiene una mala calidad del sueño. Y solo un 21% tiene una buena calidad del sueño. Entonces estamos hablando que 1 de cada 5 duerme bien. Y eso para el deporte es nefasto, porque la recuperación durante el sueño es una de las recuperaciones más importantes en conjunto con la que ocurre inmediatamente después del ejercicio. Entonces, aquí hay temas súper domésticos. La mala calidad del sueño puede ser porque comí muy tarde, por ejemplo, porque comí una cantidad muy grande de comida, ¿ya? Pero hay otros factores que pueden ser los ruidos, puede ser la bulla, puede ser la hidratación, puede ser la sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera. Pero además, fíjense ustedes que en este mismo grupo, el teléfono hoy día también no nos hace muy bien porque nos acostamos, revisamos las cosas que no revisamos durante el día, el teléfono, pero fíjense que aquellos que se demoran más de 27 minutos en quedarse dormidos duermen significativamente menos, ¿ya? Y eso es algo súper relevante obviamente para el deporte y por eso digo, la experiencia que hemos tenido tomando estas mismas encuestas a diferentes disciplinas deportivas, tanto deportes individuales como colectivos, la verdad es que nos muestra obviamente que los resultados son muy similares. Y además, fíjense que más de la mitad de este grupo presenta insomnio. Y el insomnio es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño, para quedarnos dormidos o simplemente para mantener. Entonces, en esto, cuando nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo, claramente tenemos que tomar las acciones. Y por eso es importante ver la comunicación en este proceso de recuperación. Hasta el minuto, yo creo que no he hablado nada de nutrición. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque este fenómeno del sueño es tremendamente importante y por eso uno lo pone como punto inicial de lo que nosotros queramos conversar después. Después podemos pasar a otro moderador, a la hidratación. Fíjense acá, esto simplemente lo que muestra es que en un grupo de jugadores la pérdida de sudor en litros es completamente diferente. Entonces no puedo esperar que todos suden lo mismo, por supuesto, lo que implica que la hidratación debe ser diferente debido a que la hidratación muscular está relacionado con el trabajo ya y con la optimización de este trabajo muscular. Hay algunos que pierden más, otros que pierden menos, pero la verdad es que, como se ve ahí, todo es cuantificable. Entonces, en esto mismo de hidratación, esto que es la única posibilidad en todo el tiempo que yo he trabajado en el deporte, no se pueden hacer estudios en partidos oficiales o en competencias oficiales. No permiten hacer estudios, ya el deportista está con un foco en algo determinado, ya a veces hay que ocupar implementos o como sea, y la verdad es que no se puede. Por primera vez tuvimos la posibilidad de hacer una medición en un partido oficial FIFA, ya con una selección sub-17, en donde ustedes ven ahí en rojo que hay algunos que pierden más o menos, pero lo entretenido es ver esto.
Fíjense que en las mismas condicionantes se tuvo un partido amistoso en donde lo que uno busca es que el deportista no pierda más allá del 2% del peso del cuerpo. ¿Ya? Eso implica que hay una buena hidratación, no es que suben menos. El deportista siempre va a sudar una cantidad determinada, pero ese balance entre la pérdida y lo que tomé va a hacer que ese porcentaje pueda ser mayor o menos. Entonces, en particular, para nosotros está óptimo esta condición cuando es menos de 2% del peso del cuerpo. Ahí no se ve afecto el tejido muscular, la función de la masa muscular. Entonces, fíjense cómo en un partido amistoso pierden 1,8%, en un entrenamiento 1,2% y en otro entrenamiento 1,7%. Y miren qué es lo que pasa en un partido oficial. Se duplica o se triplica la pérdida en un partido amistoso o entrenamiento. Y ahí está lo que señalan todos los entrenadores, ya que reafirma que las condiciones de un partido son completamente distintas. Hay nerviosismo, se me olvidó esto, no tengo ganas de tomar agua, no tengo ganas, quiero concentrarme, 1000 factores. Pero la verdad es que esto es relevante para nosotros que trabajamos ya en el deporte para poder señalar que las condicionantes que ocurren en la oficialidad de una competencia son completamente diferentes. Entonces nosotros podemos a lo mejor prepararnos para una condición, pero luego nos encontramos en un partido oficial con otra condición. Entonces ya verán ustedes que siempre se presentan algunos elementos como estos, en donde está la coloración de la orina, pero nosotros llevamos el trabajo a utilizar algunos refractómetros para ver en el fondo esta concentración de orina. Entonces, es común decir que en la mañana, cuando me levanto en la mañana, orino y esa orina está oscura y eso es normal. La verdad es que eso para un deportista no es normal. Eso implica que el proceso de hidratación posterior al entrenamiento, durante la tarde y noche, fue deficiente, ¿ya? Y obviamente se va a ver afecto ese rendimiento en la medida que yo no tengo una hidratación adecuada. Entonces, por eso es importante tomar en consideración eso. Estos que son herramientas con las que nosotros trabajamos, ya siempre nos preguntamos a través de esto, es cómo se hidratan los deportistas y cómo llegan los deportistas a entrenar. Porque cuando uno está a favor de los deportistas, no es que esté en contra, pero cuando uno le pregunta de pronto, oye, ¿te hidrataste? Sí, no, tomé agua, no, estuve tomando agua, estuve bien, perfecto. Oye, ¿comiste? Sí, no, comí, etcétera. Es como cuando uno le pregunta a un joven en la universidad si estudió. No, si estudié, obvio. ¿Ya? Pero en particular acá, nosotros tenemos la posibilidad de medir y cuantificar estas cosas. Entonces, nosotros hicimos un estudio para ver cómo llegaban nuevamente futbolistas, un equipo colectivo, ya un deporte colectivo, perdón, cómo llegaban los futbolistas a entrenar. Encuestamos a 6, o sea, tomamos la medición de orina de 6 clubes de fútbol profesional, vimos que la prevalencia de la deshidratación, el 90% de los jugadores llegaban deshidratados a entrenar. Entonces, es clásico hacer una crítica hacia el fútbol y decir, sí, que son desordenados, menos aplicados, está perfecto, es así, pero la verdad es que esto yo lo he podido comprobar con más de 10 selecciones, 15 selecciones ya diferentes, porque se nos olvida tomar agua. No es que no queramos, no es que vayamos en contra de lo que nos están diciendo, simplemente se nos olvida. Entonces, y eso hace que nos encontremos con situaciones como esta. Por eso es muy repetitivo los mensajes que nosotros tenemos que dar, pero también es muy importante lo que mencionaba en un principio acerca del comportamiento del deportista frente a estas variables que son alimentación y hidratación. Hoy día nosotros tenemos ahí algunos elementos en la universidad, hacemos investigación y esto lo llevamos al trabajo de campo con deportistas y hoy día podemos, si se fijan en ese aparato que es una ORIVA, podemos medir la cantidad de sodio que tiene el sudor, ¿ya? Debido a que obviamente el sodio también es relevante, por eso las bebidas isotónicas traen sodio, ya como para poder individualizar aún más qué es lo que debiese consumir el deportista o qué es lo que debiese tomar. Entonces, en esto de hidratación, todo deportista debiese tener presente estos factores, que siempre hay un riesgo de hipohidratación, que también hay un riesgo de hiperhidratación, pero tenemos que observar cómo son las condiciones medioambientales, la temperatura, la altura, el lugar de entrenamiento, la humedad o lo que sea. Tengo que ver la disponibilidad de los fluidos. Si hay agua, si hay bebida isotónica, si yo tengo que llevar mi botella,
si el transporte al lugar va a tomar mucho tiempo, cómo me hidrato durante eso, si me toca viajar, cómo me hidrato en el avión, etcétera. La estructura del entrenamiento, por supuesto, las recomendaciones hídricas se tienen que adaptar a esa estructura y, por supuesto, ver cuáles son los factores intrínsecos que participan en esto. Hay algunos sujetos que tienen más masa muscular, otros menos masa muscular, hay algunos que se adaptan metabólicamente mejor, hay algunos que tienen más glándulas sudoríparas, por lo tanto sudan más, lo que implica que es algo absolutamente individual y eso es parte de lo que nosotros observamos. Y ahí viene la clásica pregunta: ¿con qué debemos hidratarnos? El agua, la verdad es que para un deportista es útil en el día a día, pero no es útil ni antes, ni durante, ni después de entrenar. Ya preferimos utilizar elementos que nos aporten algunas vitaminas, o sea, algunos minerales como el sodio, por ejemplo, y ciertos carbohidratos. La bebida energética, siempre hay un debate y una discusión acerca de, me tomo una Red Bull antes del partido, del entrenamiento. La verdad es que nosotros no recomendamos nada que burbujee, y la cantidad de Red Bull, la cantidad de cafeína que tiene una lata de Red Bull es menos que lo que tiene una taza de café. Y eso, para un deportista, la verdad es que es poco significativo. Por eso usamos cafeína en pastillas, usamos cafeína en polvo, hay algunos preentrenos que están certificados que no son doping, que se pueden usar, etc. La leche con chocolate, se viene hablando ya hace casi 15 años del poder de rehidratación que tiene la leche con chocolate posterior al entrenamiento, posterior a la competencia. Tiene una cantidad de sodio similar a las de la bebida isotónica, incluso un poco más, pero también tiene una cantidad de carbohidratos y de proteínas que permiten retener agua, lo que implica que el proceso de hidratación se mantiene por más tiempo, una vez que termino el entrenamiento. Y ahí en adelante aparecen las bebidas con alcohol y sin alcohol, que eso también es un debate, en donde se señala que la cerveza sin alcohol, por ejemplo, pudiese ser una vía de hidratación por la cantidad de sodio y los carbohidratos que tiene, pero ahí es un tema debatible dependiendo de cuáles sean las conductas que pueda tener tanto un cuerpo técnico como los deportistas. Entonces, todo esto que hemos mencionado durante este rato tiene significancia en cuál es la respuesta para nosotros, cuál va a ser la respuesta que va a tener nuestro organismo para eso. Entonces, yo creo que en más de alguna oportunidad les han tomado exámenes de sangre o se han tomado exámenes de sangre para poder ver en el fondo cómo están, ¿ya? Y esto, más que perseguir, ver y analizar un estado de salud, lo que busca es ver un estado metabólico que está persiguiendo un rendimiento. Entonces, hoy día hay variables fisiológicas que se observan para este óptimo rendimiento. Anabolismo, que es reparación de tejido; catabolismo, para ver en el fondo la degradación, el transporte de oxígeno, el balance que tenemos entre rompimiento y síntesis, el daño muscular y todo eso. Entonces, hoy día nosotros trabajamos por muchos años tomando exámenes de sangre para poder ver en el fondo cómo actúan estos patrones. Entonces, la CK, que es una enzima catabólica, que cuando se rompe la fibra muscular sale el torrente sanguíneo y por eso es un indicador de daño, la verdad es que no es claro cuál es el valor para cada deportista. Entonces ahí es donde uno trabaja con grupos para poder ver que efectivamente hay un punto de corte en este análisis, y esto nos lleva a algo sencillo. Si se fijan abajo, dice: aquellos que tengan un valor mayor a esto deben preocuparse de una mayor hidratación, tenemos que revisar la regularidad del aporte proteico en la alimentación y ver la suplementación que tenga. Por ejemplo, si nosotros vemos esto, el desafío es que esos niveles de una enzima que podemos tomar en sangre capilar, por ejemplo, vayan disminuyendo. Y podemos encontrarnos con otro indicador: la urea va a aumentar en nuestro organismo en el ejercicio cuando tenemos una mayor utilización de proteínas como energía. Como dice ahí, los valores elevados indican baja en los niveles de carbohidratos. Nuevamente, nutrición, revisar la regularidad del aporte de carbohidratos, probablemente no están comiendo suficiente, prescribir la ingesta individualizada de carbohidratos antes, durante y después del entrenamiento, y obviamente favorecer una hidratación en base a bebidas isotónicas, o sea, no usar solo agua. Entonces, en esto, que a lo mejor nos puede sonar un poco complicado o específico, este es el trabajo de campo real. Nosotros dejamos de ser el nutricionista que está en la consulta y que no tiene idea del deporte. No, esto es meternos en el área y esto es pasar la información al preparador físico, al técnico, y ver cómo desde la nutrición, asociado a las otras variables, psicológica, masoterapia, kine, cómo todos pueden trabajar en conjunto
para mejorar la respuesta del deportista a los entrenamientos, lo que implica un mayor rendimiento. Y esas son cosas que nosotros vamos evidenciando. ¿Por qué? Porque durante una temporada de trabajo, como aumentan las exigencias físicas, que es lo natural en el deporte, ya estos niveles de urea, que implica que estoy catabolizando más proteínas de mi musculatura, que no es lo ideal, aumentan. Eso perfectamente es en la curva promedio de un grupo, y ahí tienen el comportamiento de un jugador, por ejemplo. Entonces, eso decimos, bueno, ¿y qué respuesta tenemos para mejorar esta condicionante? Porque le decimos que coma, le hacemos un plan, pero ¿cómo podemos ir un poco más allá para tratar de analizar esto? Entonces, las tasas de sudoración, en donde queremos ver cuál es la pérdida ya de líquidos durante, también nos permite ver cuál es la ingesta de carbohidratos durante el entrenamiento. Recordemos que el cuerpo, podemos pensar que es un auto que se mueve durante el entrenamiento y necesita combustible para moverse. Y la diferencia que tenemos con un auto es que al auto no le podemos echar benzina durante. En cambio, el cuerpo puede recibir benzina a través de estas bebidas isotónicas, a través de unos geles, a través de una fruta, a través de una barrita, no lo sé. Entonces, en un trabajo que hicimos, quisimos observar si efectivamente estaban consumiendo una cantidad de carbohidratos adecuada durante el entrenamiento. Y tenían disponible agua y Powerade, esta bebida isotónica, y nos dimos cuenta que hay algunos que toman solo agua, hay algunos que toman más bebidas isotónicas, y empezamos a ver y analizar y comparar si estos niveles de urea, estos que están perdiendo, catabolizando masa muscular, estaban relacionados con aquellos que toman solo agua, por ejemplo. Y la verdad es que sí, había una asociación, y eso es parte de lo que, de nuestro trabajo en el campo. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, un deportista durante el entrenamiento, durante la competencia, debiese ingerir en promedio 60 gramos de hidrato de carbono por hora. Pueden ser 30, 60, dependiendo del sujeto. Y la última columna de la derecha es el promedio del grupo, 19,5 gramos. Entonces, claramente, no están satisfaciendo ni acercándose a las demandas que tiene este entrenamiento. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si este deportista llegó sin desayunar a ese entrenamiento? ¿Y qué pasa si está buscando bajar de peso y dejó de comer carbohidratos? ¿Eso tiene implicancia en el rendimiento? Por supuesto. ¿Tiene implicancias a nivel metabólico? Por supuesto. Entonces, lo que nosotros buscamos en eso, y es algo que se puede implementar con cualquier grupo, por eso digo que esto es transversal a muchas disciplinas deportivas. En el campo ahí en el CDA había una carpa, y lo que se hizo fue ponerles durante los entrenamientos frutas, barras de cereal, y ahí es donde estaba la duda nuestra de implementar esto para ver si respondían positivamente. Porque que un futbolista coma fruta durante el entrenamiento era algo nunca antes visto. Entonces, al menos para los jugadores que estaban ahí. Entonces, obviamente, a uno lo molestan, te dicen, oye, pero estáis loco, oye, pero sí. Probemos, 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 probemos. Y la verdad es que esto nos ayudó a mejorar los niveles de respuesta ya, a esta urea, a este catabolismo, lo que implica también que hay una mejora en la respuesta a los entrenamientos, sin duda. Entonces, aquellos que la bebida isotónica les caía mal, aquellos que no querían tomar bebida isotónica y solo agua, bueno, ahí tenemos una solución alternativa de algo simple a utilizar durante el entrenamiento. ¿Por qué? Porque además el otro factor que existe de poder ver si están comiendo una cantidad suficiente de carbohidratos es encuestarlos. Entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta alimentaria a todo el plantel en un día determinado, y vimos que la columna naranja es la cantidad de gramos que debiesen comer por sus kilos de peso al día, y ellos comen la columna azul. Entonces la pregunta es, ¿ellos están incorporando una cantidad de carbohidratos acorde con la demanda del trabajo físico? La verdad es que no. Y la gracia está, y el aprendizaje para nosotros es que lo pudimos medir en sangre. No es una idea aleatoria, no es algo que se nos ocurrió, sino que es algo evidenciable y tangible. Entonces, ahí cuando el deportista dice, oye, pero si yo como poco, igual lo hago. Ya, está perfecto, pero si no es si lo haces o no lo haces, es cómo lo haces en óptimas condiciones. Para eso estamos,
para buscar en el fondo estas óptimas condiciones. Entonces ahí hay una relación de anabolismo-catabolismo, que no quiero caer en ese tecnicismo, en donde comparamos a los diferentes grupos ya para poder observar, pero ¿qué quiero decir? Esto, ya voy a saltarme esto, perdón, que estos análisis de sangre que se toman a los deportistas, podemos tabularlos también, podemos ver un comportamiento, ¿ya? Y en esto tiene incidencia el sueño, la alimentación, la hidratación, el descanso y la suplementación. Entonces, como podemos ver ahí, ninguno es igual al otro. Entonces tomamos algunos exámenes de sangre, hemoglobina, ferritina, testosterona, cortisol, estas relaciones, para poder ver cómo se recuperan y cuán catabólicos están o cuán eh, duro ha sido este trabajo. Entonces, por otro lado, realizamos algunos trabajos de tal manera de poder evidenciar qué nos falta ya en ciertos aspectos. Entonces, en esto, que esta es una muestra más bien en un gráfico de telaraña, fíjense que lo rojo es el promedio del grupo, ¿ya? Y lo azul, ya de este gráfico, es lo que está por fuera y por dentro del grupo. Entonces, que esté por fuera no significa que sea malo, ni que esté por dentro que sea malo. Porque, por ejemplo, si ustedes evidencian abajo, donde dice masa muscular, está por fuera y tiene una cantidad de masa muscular que es mayor que el grupo. Entonces, esto es como cuando uno juega PlayStation y ve los juegos de habilidades de diferentes disciplinas, en donde dicen, no, este tiene más habilidad para esto, tiene más potencia, más. Eso lo podemos hacer ya con diferentes tipos de exámenes, saltabilidad, con composición corporal, con escala de recuperación Borg, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo ese sujeto, ya que ese, como decíamos, es el promedio del grupo, vemos las características individuales y fíjense cómo cambia completamente entre uno y otro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto entonces con la nutrición? Esto tiene que ver con la nutrición porque, por ejemplo, si ustedes ven en este deportista, la capacidad de salto está muy por bajo el promedio. Entonces, el preparador físico, ¿qué va a buscar trabajar? Saltabilidad, fuerza, potencia, no lo sé. ¿Y cómo yo logro que eso eh, pueda mejorar o se pueda hacer una realidad? Tengo que ver cómo está su masa muscular, tengo que medirla, tengo que alimentarlo para eso. Si hay un entrenamiento diferenciado, se tiene que hacer una planificación de alimentación e hidratación diferente. Entonces, obviamente, nos puede mostrar tanto déficit como un superávit y ustedes pueden ver las diferencias que pueden existir para cada deportista. Y esto se puede aplicar para cualquier disciplina deportiva. Esto uno tiene que ver cuáles son los exámenes más importantes para cada deporte y ahí en adelante poder graficarlos y no cuesta nada. El tema está en que eso es relevante para lo que nosotros vamos a ver como trabajo específico. ¿Ya? Porque la nutrición lo que va a hacer es buscar mejorar el soporte para toda esta carga de entrenamiento. Y por eso hablamos del fenómeno de recuperación. Fíjense cómo yo adelanto y cambian completamente las características de cada uno de estos deportistas. Entonces, por eso es que la carga externa ahí tiene un fondo rojo, porque claramente es importante tener claro que el entrenamiento está generando un impacto y yo tengo que preocuparme de la hidratación, tengo que preocuparme del sueño, tengo que preocuparme, en este caso, de la alimentación también. Entonces, todo lo que se hace, todo es medible, todo es cuantificable. Lo único que busca esto es que aprendamos, que afinemos la recolección de datos, el análisis y comunicación. Entonces, por lo mismo, los modelos de entrenamiento, el nutricionista tiene que estar atento a eso, cómo poder trabajar en base a esto, que sea versátil, pero que también sea único para el grupo y ese es el desafío. Estar con el deportista el mayor tiempo posible, saber cómo se alimenta, saber cómo se hidrata, que el deportista sea capaz de contar esas cosas, ya, etcétera, etcétera. Importante reconocer con quién estoy hablando, ya, pero esta es parte, insisto, del trabajo que nosotros hacemos en el campo. O sea, si nosotros evaluamos la composición corporal, por ejemplo, de un deportista, tenemos que medir, tenemos que analizarla, tenemos que compararla y comunicarla. No puede ser que un deportista no tenga claro cómo es su composición corporal y hacia dónde se dirige. Ya, esto de aprender también es importante. Si estamos trabajando con un grupo y en la semana 12 estamos haciendo lo mismo que en la semana 1, la verdad es que estamos perdidos. Entonces, por eso es importante también que el deportista sea un ente constructor de.
el deportista quiere mejorar, fantástico, vamos, avancemos, trabajemos en conjunto. Pero estos aspectos, ahí se repitió, perdón, pero estos aspectos son importantes y por eso ahí los señalo en rojo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros abordamos sobre la recuperación del deportista son esos 5 factores. Todo lo demás ya pasa a ser accesorio, que es muy importante, como la masoterapia, como la kinesiología, las técnicas de relajación y un montón de variables, ¿ya? Pero la verdad de lo que tiene el deportista en el día a día, estos 5 son los que señalamos, ya que son tremendamente importantes. Hidratación, alimentación, sueño, suplementación y descanso. Y si se fijan, de esos 5, perdón, 3 tienen relación directa con la nutrición. Entonces, esta nutrición deportiva tiene 3 etapas. Una etapa en la preparación, otra etapa en la mantención y otra etapa en la recuperación. Entonces, la etapa 1 es cuando nosotros vamos a ejecutar un entrenamiento o vamos a ejecutar una competencia. Sabemos que tenemos que cumplir con estos factores, en donde son importantes, obviamente, las indicaciones individuales. Entonces, y esto puede ocurrir las 24 o las 48 horas previas. Durante el entrenamiento, tenemos que mantenernos hidratados, tenemos que mantenernos con energía, tenemos que mantenernos activos, y por eso existen todos estos elementos que el mercado ofrece. Hoy día incluso se llama como confitería deportiva, pero la verdad es que pueden existir muchas alternativas, de solo que las indiquemos nada más, y ver cómo las toleramos, ver si nos cae, o sea, cómo hacer, si nos gusta, etcétera, etcétera. Y fíjense que en el proceso de recuperación, que es el punto 3, al término del entrenamiento de competencia, son los mismos factores con los cuales nos estamos preparando. O sea, los mismos factores. Descanso, sueño, hidratación, alimentación y suplementación. Entonces, por eso, en esta recuperación, nosotros hablamos en la nutrición de un fenómeno de repleción, que es hidratarse, comer carbohidratos, comer proteínas para reparar el tejido dañado, para satisfacer las demandas de energía, pero ahí es donde nos tenemos que preguntar si nos preocupamos de estas variables, ¿ya? Nuevamente aparecen las 5 que mencionamos. Y en esto, como mostramos anteriormente, este fenómeno de recuperación, la verdad es que si no nos preocupamos de alguno de ellos, no nos alimentamos bien, no descansamos o como sea, la verdad es que este proceso de catabolismo, ya, de desgaste, va a ser más profundo, ya, y la recuperación va a ser menos significativa, ya, o menos eficiente, tanto en duración, ya, como en cantidad. Y eso es lo que de lo que nos tenemos que preocupar, y por eso la nutrición es tan importante. Entonces, en este fenómeno de adaptación-recuperación, ahí es donde hablamos de la carga externa puede ser el diablo, y la carga interna puede ser el ángel en este deportista, pero la verdad es que se pueden invertir perfectamente si el deportista obviamente no se está preocupando de ello. Entonces, ¿por qué mostré todos estos aspectos metabólicos? Porque la verdad es que podría haber mostrado una manzana y una pera, pero eso es quedarnos en la antigüedad, eso es quedarnos en lo que se hacían hace muchos años, y la verdad es que de lo que nos estamos preocupando hoy día es tratar de avanzar en este sentido, en esta perspectiva. Y por eso, como última lámina, el desafío de la nutrición en los deportes de equipo es generar una individualización de un deporte colectivo. Eso es lo que nosotros buscamos, y para eso necesitamos una tremenda o una excelente comunicación con el técnico, con el preparador físico, con los jugadores, con el kinesiólogo o como sea, de tal manera poder integrar obviamente un trabajo mancomunado que nos permita obviamente llegar a un buen puerto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ya está activado el chat para que vayan haciendo sus preguntas, ¿sí? También les queremos recordar enviarnos mail, ¿ah? Para que elijan el tema de la charla del próximo jueves, y de paso agradecerles por la gran cantidad de mail que nos han llegado, y bueno, los leemos todos, los revisamos y vamos viendo qué tema les interesa a ustedes para hablar el próximo jueves. Yo quería mencionar algo, Sí, Beto, aprovechando, gracias. Lo que quise mostrar en esta presentación son aspectos bastante técnicos, ya tratar de aterrizarlo,
pero son tremendamente importantes. Entonces, yo quiero dejar aquí la puerta abierta también, ya, para en alguna otra oportunidad yo feliz les doy una charla, pero ya de nutrición propiamente tal, podemos hablar de algunos temas más específicos, de nutrición antes, durante y después, ya ahí podemos hacer algunas cosas bien gráficas, ya, pero la verdad es que si no tenemos claro esto que mencionaba ahora, todo lo demás no es tan útil. Porque ahí viene la pregunta, ¿y del por qué tengo que comer, y por qué me tengo que hidratar tanto? Y que son preguntas absolutamente naturales. Cuando algo es nuevo para uno, siempre lo va a preguntar. Entonces, pero lo peor con lo peor que nos podemos encontrar con un deportista es que no tenga claro qué comer en ciertas instancias, o cómo se debe hidratar, o qué peso debe tener, o cuánta masa muscular debe tener, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Guillermo Jiménez, ¿cuánto podría mejorar el rendimiento de un deportista que lleva una nutrición sin supervisión a una nutrición individualizada y monitoreada de forma sistemática? Mira, gracias por la pregunta. Es bien difícil cuantificarlo, ¿ya? Porque en el fondo eso lo puede cuantificar a lo mejor un test de salto, lo puede cuantificar, no sé, diferentes tipos de trabajo físico. Pero hay un eslogan, ¿ya? De una persona que ha trabajado por cientos de años en el deporte, que dice, una buena alimentación no va a convertir a un atleta de fin de semana en campeón del mundo, pero una mala alimentación puede convertir a un campeón del mundo en atleta de fin de semana. Y eso es real. Bien, dice, dos preguntas. Nos mostraron varios exámenes que nos puede indicar un caso de sobreentrenamiento, pero ¿existe algún signo clínico que se pueda pesquisar durante el entrenamiento para tenerlo en cuenta? Excelente pregunta. Yo no sé si puedo ir mostrando cosas o no, Sí, sí, sí. Pablo. Sí, lo que pasa es que cuando uno habla de esta perspectiva, en esta perspectiva, quiero mostrárselo para que sea más clarito, ya en relación a esto, porque el sobreentrenamiento es un fenómeno que se da por un aspecto clínico, que son los exámenes de sangre, y como bien preguntan, por una sintomatología, así que es muy buena la pregunta que hace. Entonces, en esto, por ejemplo, síntomas de sobreentrenamiento son un sueño interrumpido, son dolores musculares, aumenta el número de resfríos, aumenta el número de lesiones, cambia el estado del humor, etcétera, etcétera. Aquí yo lo voy a proyectar de inmediato. Vale. Ahí. Se asocia en esto a una fatiga central, una fatiga del sistema nervioso central, porque obviamente los movimientos musculares que hacemos con nuestros brazos y piernas son movimientos obviamente periféricos, y hay una fatiga periférica que es muscular, pero hay una fatiga central. ¿Por qué? Porque el entrenamiento cansa, pero no necesariamente agota. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, con bajo rendimiento, con síntomas de cansancio, sin energía, las cosas que aparecen ahí, en general, cuando nosotros tenemos más de 5 ESA, es oportuno que tomemos exámenes de sangre para poder corroborar, ¿ya? Porque a fin de cuentas el desgaste es muy silencioso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros, eh, cuando los muchachos vuelven de la pretemporada, vuelven a la pretemporada de vacaciones, el primer y el segundo día, uno no se puede ni mover, ¿ya? De los dolores musculares, porque obviamente tengo un cuadro agudo que es natural, pero es una respuesta aguda que es evidenciable, pues me duele algo. Pero en cambio, en esto, yo no me doy cuenta que voy teniendo insomnio, yo de repente no me doy cuenta que voy teniendo un sueño interrumpido, yo no me doy dando cuenta, o en realidad estoy comiendo menos, o en realidad estoy comiendo más, ¿ya? A veces pérdida de entusiasmo por el deporte, ¿ya? Mal humor e irritabilidad. ¿Quién de aquí no ha tenido mal humor e irritabilidad? Entonces,
hay un descenso de la inmunidad y hay varios factores obviamente que se pueden observar. Entonces, por eso les decía que es importante tener comunicación, ¿ya? Porque estas cosas son evidenciables, ¿ya? Y por eso cuando comencé la presentación, dije, este es el desafío que tenemos nosotros en el día a día con el deportista. Porque el deportista todos los días cataboliza, pero no sabemos si todos los días se recupera. Bien, y dice, y la otra pregunta es, la mayoría de nosotros tiene otras actividades que hacer durante el día, y pese a que tengamos una buena alimentación y una buena suplementación, dejamos de lado las horas del sueño. ¿Qué Exacto. pasa si vemos que baja nuestro rendimiento durante la semana? ¿Qué medidas podemos tomar para que esto no pase? Lo que pasa es que efectivamente esto, como dije durante la presentación, esto no es una crítica hacia el deportista que no quiere preocuparse. Esto es lo que nosotros vemos. Yo he trabajado con la selección de rugby y he estado a las 12 de la noche haciendo una encuesta. Y estos van a llegar a comer a su casa y después se van a ir a acostar a la 1 de la mañana. Entonces, claramente, estas situaciones ya imposibilitan en el fondo los factores de recuperación. Si yo sé que tengo espacios de sueño que son más limitados, tengo que buscar por todos lados tener primero una buena higiene del sueño. Si yo sé que me voy a acostar tarde, no me voy a acostar y me pongo a revisar el televisor, o sea, ver alguna serie, voy a poner la tele para quedarme dormido, o voy a empezar a revisar el teléfono, etcétera. Higiene de sueño, aislar los ruidos, etcétera. Lo primero que hay que preocuparse es de eso, de ver que el comportamiento que pueda tener en el sueño, por muy pocas horas que tenga, me ayuden a tener un sueño que sea de recuperación. Del sueño total que nosotros tenemos, ¿ya? Un 75% se considera como sueño ligero y un 25% se considera como un sueño de recuperación. Por lo tanto, si yo duermo 8 horas, voy a tener 2 horas de sueño real de recuperación. Si duermo 6 horas, ya no tengo 2 horas. Por lo tanto, si yo me acuesto y sé que por X razón tomé mucho líquido y me voy a levantar al baño, voy a tener un sueño interrumpido, voy a tratar de hidratarme en otros momentos, ¿ya? Y como los factores de recuperación son 5, ¿ya? En esto que tiene el deportista a mano, si sé que mi sueño es limitado, tengo que ver cómo puedo favorecer un descanso. Si el descanso es limitado, tengo que preocuparme muy bien de tener combustible, tengo que preocuparme muy bien de mantener mi musculatura hidratada y tengo que preocuparme muy bien de usar los suplementos que me permitan hacer eso. Por ejemplo, nosotros con muchos deportistas usamos melatonina, bueno, yo, bueno, evidentemente no prescribo fármacos y los médicos también están en contra, que está perfecto, no se debe usar relajantes musculares para dormir. Pero sí usamos algunos elementos que nos permitan ayudar a conciliar mejor el sueño, como la melatonina en diferentes dosis, ¿ya? Entonces, pero estoy preocupando de algunos factores, entonces ahí puedo hacer una suplementación que sea más asertiva. Si sé que ando con un sueño que me tiene un poco apagado, puedo ver algunos elementos de suplementación, ciertas dosis de cafeína, no tomarme una Red Bull ni tomarme un café, sino que tomar una dosis real, ya previo al entrenamiento, ya en los tiempos que sean prudentes para favorecer en el fondo una mayor activación en este caso. Entonces, hay herramientas como para poder ayudar a esto porque no podemos pretender que el deportista esté al 100 siempre. Eso también es difícil, porque tenemos familia, un familiar puede estar enfermo y un montón de factores que están asociados a esto. Pero lo importante es tener una buena comunicación para saber que eso ocurre, ¿ya? Y de eso se trata, en el fondo, lo que hemos señalado. Yo me preocupo de la parte alimentaria, entonces uno busca rescatar ya esa información. Y por eso cuando uno busca preguntarle, oye, ¿cuántos comidos? Sí, no es para pillarlo ni jugar al Paco Ladrón. Es simplemente para buscar cuáles son los déficits que está teniendo en ese proceso alimentario que permita, obviamente, mejorarlo. Pero como digo, una visita eh, es una aguja en un pajar. Necesita establecer una mayor comunicación. Y eso siempre depende de las dos personas que están en esta interacción. Bien. Bueno, Esteban Yuri te saluda, dice excelente presentación.
Una Gracias. excelente nutrición puede evitar la ingesta de suplementos específicos. A ver, sí, pero depende de qué estamos hablando, porque, a ver, hoy día la suplementación se separa en dos grandes grupos. En los suplementos nutricionales, que son aquellos que contienen nutrientes similares a los de los alimentos, como un batido proteico, como una barrita o como sea. Y está el otro grupo de suplementos que voy a encontrar una gran cantidad de un elemento, de un nutriente, en una pequeña concentración, ¿ya? O sea, en un pequeño volumen. Como por ejemplo, la beta-alanina está comprobadísimo que sirve para los trabajos lácticos, ¿ya? Y la beta-alanina no puedo encontrarla en los alimentos. La cafeína no puedo encontrarla en los alimentos y es tremendamente útil y sirve. El HMB es bien debatible. Sí, el hidroximetilbutirato, que es un derivado de la leucina, la carne, los alimentos carnes traen leucina, que es un aminoácido esencial, que es el principal aminoácido de nuestra musculatura. Esa leucina tiene un derivado que se llama hidroximetilbutirato, y ese elemento, cuando está presente en cierta cantidad en la célula muscular, ayuda a que exista menos rompimiento de esta. Y eso, para yo tener 1 gramo de ese elemento, debería comerme un poco más de 1 kilo de carne. Entonces, no voy a... Y se tienen que tomar 3 pastillas antes de. No voy a comer 3 kilos de carne antes de, imposible. Entonces, si nosotros vemos, estos suplementos obviamente pueden ser, o sea, la alimentación puede ayudar convencionalmente sin ningún problema, pero cuando ya vamos a la ergogenia, cuando ya vamos a ver ciertos elementos que mejoran mi capacidad de trabajo, no es posible reemplazar. Entonces, pero ahí está la toma de decisiones de qué es lo que quiero hacer, porque puedo tener deportistas que no quieren tomar suplementos y es completamente válido. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para que eso ocurra. Pero sí es bueno poner toda la información sobre la mesa. Te pongo para responder de manera súper sencilla. Cuando, bueno, yo fui al centro de alto rendimiento, trabajé como 14, 15 años, 14 años. Y cuando estaba con alumnos ahí, le decía, oye muchachos, ¿dónde estamos? En una oficina, ya, pero en una oficina. ¿Y dónde está tu oficina? Está en el centro de alto rendimiento, ya. ¿Cómo se llama? Centro de alto rendimiento, perfecto. ¿Qué hacemos nosotros? Nutrición. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la nutrición? Todo lo que podamos para el rendimiento, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con la suplementación? Todo lo que podamos para el rendimiento. Esa es la ecuación. Bien. Acá dice Kai Bonasic. Estaría bueno saber un perfil ideal de un voleibolista. Peso corporal, IMC, distribución de la masa corporal, tren superior versus tren inferior, etc. ¿Crees que en la selección podríamos crearlo, investigarlo? Mira, voy a mostrar por qué es más fácil, ¿vale? Ujú. Eh, Le contesto inmediatamente que por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿ya? Y el año 2012 eh, evalué con mi equipo de trabajo, evaluamos a 18 de los 20 clubes profesionales de fútbol, ¿ya? Y en eso publicamos obviamente la información el año 2013 y como hoy día, bueno, yo hago clase en la universidad, dirijo un magíster de nutrición, eh, hoy día vemos que los muchachos, escucha, leen menos. Y aquí está CAG, fíjate, está el paper, las características antropométricas, y ahí está lo que tú me planteas. Ahí está la composición corporal, ahí está el peso, la estatura, los kilos de masa grasa. Esa es una foto referencial de Claudio Bravo. Evaluamos 406 futbolistas profesionales chilenos. Ahí están los kilos de masa muscular, los kilos de masa ósea, la sumatoria de pliegues. Ahí están de los defensas, ahí está de los volantes y ahí está de los delanteros. Y este año hicimos un comparativo con otras cosas, hemos evaluado a la sub-16, sub-17, etcétera, etcétera. O sea, tal cual como él me pregunta, perfectamente se puede construir un perfil sin ningún problema del voleibolista chileno. Muy bien. ¿Más preguntas?
Recuerden por el chat. Bueno, no hay más preguntas por el momento. Daniel, te activo el audio, ¿sí? Por si quieres agradecer a Carlos su presencia y alguna consideración. Sí, te voy a agradecer, Carlos. No lo pensaba hacer, pero ante la sugerencia de Beto, no, agradecerte. Ya tuvimos una charla anterior y de ahí salió esta nuestra intención en algún punto que nos ayudes en algunos temas que sabemos que podría ser muy útil para nosotros. Así que en nombre de todas las selecciones masculinas, del cuerpo técnico completo, agradecerte y obviamente tomar esa propuesta tuya de volver a tener un contacto con nosotros y de poder hablar de algo más específico que tenga que ver, como bien lo explicaste, con la nutrición específica para los deportistas. Pero volver a agradecerte porque para nosotros fue muy, muy, pero muy interesante. Gracias, profesor. No, cuando siempre lo digo, yo soy un agradecido del deporte. Entonces, la otra vez tuvimos posibilidad de conversar y como se lo dije, bueno, yo el otro día estuve hablando, el martes le di una charla al patín. Le dije, miren, si no me gustara el deporte no estaría dando esta charla acá. Entonces, la verdad es que si está en mis manos poder ayudar, ningún problema. Les digo desde ya, o sea, se levanta la pandemia y si quieren que los voy a evaluar, yo los voy a evaluar, no tengo ningún problema. Y ahí entregamos la evaluación y compartimos un poquito. Ya, eso la verdad es que no cuesta mucho, profe, sí, hay que tener un poquito de voluntad también. Pero, como le dije el otro día, uno cuando da, en cierta medida, cuando es trabajo, espera recibir de vuelta al menos un cierto compromiso en relación al mismo deportista, el querer mejorar nada. Entonces, yo feliz, si una charla yo les puedo dar alguna otra cosa, es cosa que planteé en el tema, porque créame que se hace, es bien loco, porque a pesar de que uno, este es mi tema, entonces debiese manejarlo bien específico y lo hacemos, pero cuando uno hace una charla es bien difícil hacerlo específico porque, como la última diapositiva decía, buscamos la individualidad en un deporte colectivo. Entonces, pero sí perfectamente se pueden hacer reglas generales consistentes, importantes, ya que pudiesen ayudar sin duda, obviamente, al trabajo del día a día, porque la alimentación es doméstica, la alimentación es súper doméstica. De repente digo, oye, voy a jugar más rato, ¿y qué como ahora? Se me quedó armé mi vianda, me preocupé, traje todas me compré las cosas, se me quedó. ¿Qué como? Entonces, esa respuesta tan sencilla, el deportista debe ser capaz de responderla. Entonces, y la idea en el fondo es que eso pueda responderlo con algo útil, que él sepa y que le dé la tranquilidad de que está haciendo las cosas bien. Perfecto. Bueno, Carlos, agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias por la charla. Gracias a todos por su presencia.